Hola, hola, muy buena tarde, ¿cómo están? Bienvenidos a esta videoclase. Hoy hablaremos sobre la ejecución presupuestal. Estamos, recuerden ustedes, viendo todo el ciclo de ejecución del presupuesto, o más bien todo el ciclo presupuestal, y ya habíamos visto algunos elementos genéricos de los elementos de la planeación, ya habíamos visto algunos elementos genéricos del proceso de aprobación, de la legalización del presupuesto, y hoy vamos a mirar lo que tiene que ver con la ejecución presupuestal y vamos a desarrollar un taller posteriormente al desarrollo o a la atención de esta clase. También analizaremos algunos elementos básicos de control del presupuesto, lo que significa controlar el presupuesto. Hay momentos de control ex ante, hay control, digamos, en línea y hay control ex post del presupuesto y miraremos los distintos niveles de elementos del control presupuestal para finalmente hacer algunos apuntes y algunas anotaciones válidas sobre los temas de transparencia presupuestal. Bueno. En primer lugar, estamos en la sesión del presupuesto y volvamos a recordar algunas de las discusiones alrededor del ciclo presupuestal. Digamos, este ciclo ya lo habíamos visto, ya lo habíamos analizado, ya habíamos tenido la oportunidad de entender lo que significaban los elementos del ciclo presupuestal. Y digamos las distintas etapas de este ciclo presupuestal, teniendo en cuenta el criterio de anualidad que habíamos visto en clases anteriores. Habíamos hablado de la programación del presupuesto que se hace un año antes de la ejecución, la presentación del presupuesto al Congreso de la República, su estudio y aprobación que también se hacen en el año anterior a la ejecución del presupuesto, el proceso de liquidación del presupuesto general de la Nación y que también vamos a mirar se aplica para los presupuestos públicos de los entes territoriales, tanto departamentos como municipios. Y finalmente hoy vamos a ver la parte de ejecución y seguimiento y evaluación, o lo que llamaríamos desde otra perspectiva el control del presupuesto. Hay un tema supremamente importante que es necesario empezar a destacar en esta aproximación. Así como cuando hablamos del presupuesto público en la fase de planeación, hablábamos de sistema presupuestal, es decir, el presupuesto público está vinculado con unos sistemas de política pública y particularmente con unos sistemas de planeación, entonces aquí también encontramos que el presupuesto público está vinculado en su ejecución a otros sistemas de gestión en el sector público. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la administración pública desde la perspectiva presupuestal no la podemos entender de manera lineal ni aislada. Lineal en la medida en que no se trata simplemente de una rutina o un proceso de tareas que se van haciendo secuencialmente, sino que digamos de alguna manera siempre tiene que verse en un sistema mucho más complejo de relaciones. Y ese sistema más complejo de relaciones, en el caso de la ejecución presupuestal, no lo aportan dos grandes subsistemas. Por un lado, el de contratación pública y por otro lado, el de tesorería. Entonces, vamos a ver cómo el sistema presupuestal en la ejecución del presupuesto, desde los distintos pasos, la apropiación del presupuesto, la afectación de disponibilidades, la expedición del registro presupuestal, el registro de las obligaciones y el pago de las obligaciones, está vinculado al proceso contractual o al proceso de contratación pública y al sistema de tesorería. ¿Listo? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en los sistemas de contratación pública hay tres grandes fases. La fase precontractual o fase de estudios de viabilidad técnica, jurídica y financiera. La fase contractual, que es la fase donde se hace todo el proceso de contratación, el perfeccionamiento del contrato y la culminación del mismo. Y la fase postcontractual, que dada la estructura de control en Colombia en el sector público, es la fase donde se hacen digamos, las auditorías y los controles ex post sobre la gestión del presupuesto público. Entonces, aquí es importante entender que, digamos, hay una vinculación a través de distintos elementos que relacionan estos dos procesos. Por ejemplo, eh, eh, para poder ejecutar el presupuesto, lo que nosotros llamaremos ejecución del presupuesto, yo tengo que inicialmente afectar las disponibilidades, es decir, lo primero que yo tengo que entender es que la gestión presupuestal implica en el gasto que a mí me dan un cupo máximo de gasto. Ejecutar el presupuesto es tomar ese cupo de gasto y volverlo a adquisición de bienes y servicios concretos. ¿Listo? Ya luego miraremos el tema de cadenas de valor, que yo creo que en algún momento ya, sí, ya lo habíamos visto.
de cómo la adquisición de bienes y servicios le sirven a las organizaciones públicas para que dispuestas en distintos tipos y series de actividades me permitan elaborar productos o servicios, ¿no?, para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Eso es un poco la lógica desde la perspectiva de cadena de valor. Entonces aquí lo que estamos haciendo es la parte más puntual, la parte más elemental, la parte más básica, y es donde nosotros miramos, por ejemplo, que para poder afectar la disponibilidad, es decir, para poder utilizar los recursos que me dan en la apropiación, yo tengo que inicialmente realizar unos estudios previos o unos estudios de mercado, como los quieran llamar ustedes. ¿Qué contienen esos estudios previos o estudios de mercado? Los estudios de mercado a mí me dan la base del valor, el precio o el costo, como lo quieran en distintas expresiones llamar, yo diría el costo de los bienes y servicios que la entidad, digamos que la unidad ejecutora eh, va a utilizar. El costo es importante porque debe, digamos, de alguna manera estar sustentado en una serie de estudios, pues digo que se llaman estudios de mercado de manera genérica, porque es ir y buscar en el mercado, en los proveedores, a quienes tienen la posibilidad de prestar esos bienes y servicios, o de venderle a la administración pública esos bienes y servicios. Entonces, ese ejercicio tiene, pues digamos, es una parte muy técnica del asunto, una parte muy puntual, pero es crucial a la hora de hacer una adecuada ejecución del presupuesto. Obviamente, eso depende mucho del tipo de bien o de servicio. Si es un tipo de bien o de servicio muy especializado, tendrá unas condiciones diferentes para hacer su estudio de mercado. A la larga, digamos que el resultado del estudio previo son dos cosas: unos perfiles técnicos de lo que se quiere comprar o lo que se quiere contratar, y dos, un valor estimado que me da mi cuenta del piso sobre el cual, perdón, el techo sobre el cual yo puedo llegar para contratar esos bienes o servicios. Es decir, me da el valor de referencia para poder afectar la apropiación. Y eso es importante entenderlo porque justamente para eso sirven estos estudios previos, para tener una base que me permite afectar la disponibilidad, ¿listo? Y cuando afecto la disponibilidad, se produce, se libera, se elabora un documento llamado Certificado de Disponibilidad Presupuestal, que en la jerga del sector público lo van a conocer como el CDP. ¿El CDP qué es? Un compromiso por parte de la administración de que existe presupuesto suficiente y disponible para atender un proceso contractual hasta por el valor que el CDP diga. ¿Listo? Entonces, digamos, se pueden emitir tantos CDPs como apropiaciones tenga disponibles. Nunca más. Menos es posible, pero nunca más. ¿Listo? Entonces, esta primera parte es interesante porque me da a mí la idea o me da a mí la noción de poder entender lo que significa la ejecución del presupuesto público, teniendo como base un documento que es de naturaleza previo contractual. Ahora, una vez que, digamos, se realiza el proceso contractual, digamos, entre los pliegos, entre los estudios previos en el sistema de contratación pública, pasamos a una fase de pliegos de licitación o de contratación. No voy a extenderme en el tema de contratación pública porque no es el tema, pero digamos en Colombia particularmente está reglamentado por lo que dispone la ley 80 de 1993, y dependiendo del tipo de bien o de servicio que yo quiera contratar, pues hay muchas metodologías para poderlo hacer, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, contratar un profesional especializado, del cual, digamos, tiene que haber un proceso de contratación, usualmente contratación directa, que contratar la adquisición de bienes y servicios que son homogéneos y similares. Cuando hablamos de homogéneos y similares, por ejemplo, ustedes ocurransele lápices. Yo quiero comprar un número X de lápices para dotar las oficinas de la administración. Para poder hacer, digamos, como eso no es un bien especializado, sino que hay muchos oferentes, yo lo que hago es un estudio de mercado y posiblemente yo vaya a una subasta o a una selección abreviada donde 3 o 4 o 5, ¿sí?, proveedores que tienen precios homogéneos pujen por venderle esos lápices a la administración al menor precio posible. Entonces, digamos que esa es una técnica o unas técnicas, unas posibilidades potenciales de contratación de los recursos públicos. Y una vez que se asigna el contrato,
ese contrato se perfecciona con la firma de las partes. Y uno de los elementos que permite perfeccionar el contrato es el documento contable que conocemos como registro presupuestal. ¿Qué es el registro presupuestal? Sobre la base del certificado de disponibilidad presupuestal y sobre el ejercicio contractual que, digamos, tiene por objetivo hacer que el contrato final sea menor, bueno, usualmente igual, pero lo ideal es que sea menor que el certificado de disponibilidad. De tal manera que si usted tiene un CDP expedido por 1.000 millones de pesos para contratar un determinado objeto y digamos, gracias a su pericia, gracias al diseño adecuado de los pliegos del proceso contractual, usted logró contratar no por 1.000, sino por 900 millones de pesos, usted habrá hecho un ahorro sustancial para la administración pública. Ese es uno de los principios elementales de contratación en Colombia. Digo principio en la teoría, ¿no? Que es el principio de economía de los recursos. Si usted puede contratar lo mismo más barato utilizando unas técnicas y unos recursos legales para poder estructurar licitaciones y contrataciones, pues eso es lo ideal en términos de la contratación pública. Y pues digamos, el contrato se perfecciona con la expedición del registro contable, que es el registro o la expedición del registro presupuestal, que se conoce en la jerga del sector público como el RP. ¿Qué es un RP? El RP es en realidad un compromiso por parte de la administración pública de que tiene los recursos suficientes para amparar el contrato. ¿Listo? O sea, que existen recursos disponibles para que el contrato se ejecute y se cumpla de manera cabal y adecuada. Este es un tema clave de entender, porque hubo, digamos, sobre todo para los contadores, hubo siempre una discusión alrededor de la causación de las operaciones de contratación en el sector público. Algunos interpretan que la causación se produce en el momento de la expedición del registro presupuestal. ¿Vale? Sin embargo, gracias a una interpretación un poquito más amplia y transparente, pues digamos, se desconoce el principio de registro o de causación, perdón, en el momento de la expedición del registro presupuestal y es después, ¿cierto? Cuando se registran las obligaciones del contrato. Es decir, una vez que se firma el contrato entre las partes, entre la administración y el particular, lo que viene es el proceso de ejecutar el contrato. El contrato debe ejecutarse de acuerdo a los términos suscritos. Y aquí comienza un primer nivel de control, ¿sí? Porque el contratante, el ordenador del gasto se llama, debe garantizar control sobre la ejecución del contrato. Usualmente lo que hace es delegar a un tercero, delega una supervisión del contrato, o lo hace él mismo cuando los contratos son muy importantes. Porque finalmente el que responde por la calidad de la ejecución del contrato es quien lo suscribe, es quien tiene la potestad de ordenar el gasto. En ese sentido, es clave ver que durante el proceso de ejecución contractual hay unas labores de supervisión. Y entonces, entre el contratista y el contratante surge una relación de control en la cual el contratante le dice, bueno, usted se comprometió a entregar esto hoy o a hacer tales actividades, etc. Y de ahí surge un instrumento, ¿cierto?, de control que se llaman los informes de supervisión. Entonces, el contratista, de manera periódica, entrega informes de ejecución del contrato. El supervisor firma o da el visto bueno y cuando da el visto bueno asume por parte de la administración que el contratista ha cumplido con sus obligaciones. Desde una interpretación contable, allí se produce el hecho jurídico de la causación. El hecho, digamos, el hecho contable de la causación, por no decirlo jurídico, el hecho contable de la causación. Porque efectivamente el contratista ha cumplido con su parte del contrato, le ha entregado a la administración los bienes y servicios a los cuales se comprometió y por ende allí se configura desde una perspectiva presupuestal el momento de la causación contable. El registro, el documento, el instrumento, el soporte que registra ese momento se llama el registro de obligaciones. Entonces esto funciona más o menos así. El contrato, digamos, se suscribió por 200 millones de pesos, ¿sí? Y digamos las labores o los servicios que se van a entregar a lo largo de todo el año. Entonces en 12, digamos, periodicidades mensuales. Cada vez
que se entregan los servicios o los bienes que se contrataron. Entonces el supervisor del contrato dice, ok, se cumplió, y entonces la obligación registra una doceava parte del contrato, ¿sí? Si yo contraté por 200 millones, en el mes 1, pues se va a ejecutar una doceava parte del contrato, suponiendo que el contrato sea de todo un año. Y como se cumple una doceava parte del contrato, se obliga, que quiere decir es que la administración adquiere una deuda, un pasivo con el contratista. Y debe pagarlo, ¿sí? Debe pagarlo. El contratista cumplió a cabalidad con sus funciones, la administración reconoce que lo hizo y debe pagar ese monto. Y eso hace parte, digamos, de este proceso, ¿no? Del proceso de desarrollo contractual, donde se entregan informes de ejecución y seguimiento y que presupuestalmente se validan con el registro de obligaciones y que contablemente se causan en este momento con ese documento, con ese instrumento. Bien, finalmente, se hace el pago de las obligaciones y digamos en la fase contractual termina acá con un informe de liquidación y el pago de las obligaciones se puede hacer o al final de la ejecución del contrato o durante la ejecución del contrato, como en el caso que yo les estaba señalando. Si usted contrata a una persona por 12 meses, ¿sí? Cada mes tiene que hacer una parte del trabajo para el cual fue contratada, entonces distribuye el valor del contrato en 12 pagos mensuales. Pero hay gente que lo puede hacer, digamos, en 2 meses y se obliga a pagar al final de la ejecución contractual. Eso depende mucho de la forma en que se haya suscrito la estructura de pagos del contrato. Lo que sí es importante es que al final se debe hacer una liquidación del contrato y esa liquidación del contrato también está vinculada con el pago de las obligaciones, ¿ya? O sea, una vez que el contratista cumplió con lo suyo, la administración debe también cumplir con la liquidación o pago de esas obligaciones. Y aquí termina, digamos, tanto la parte presupuestal, de ejecución presupuestal, como la fase contractual del sistema de contratación pública. O sea, ahí terminan ambas. Sin embargo, en la fase de contratación pública también hay una fase postcontractual que implica informes de auditoría ex post sobre el desempeño digamos, del contratista, si se entregaron los bienes a satisfacción, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos permite conectarnos con el sistema de tesorería. Al fin y al cabo, acá, digamos, recuerden ustedes en los principios presupuestales vimos el de unidad de caja. Hay una entidad X a la que se le asigna una cantidad determinada de presupuesto. Sin embargo, de ahí en adelante y hasta el pago, lo único que tiene son cuentas contables, o sea, ahí no hay plata, ¿sí? A usted en la ejecución no le otorgan liquidez. Es decir, eso se llama en la técnica presupuestal la situación de fondos. Entonces, no hay situación de fondos. Usted ejecuta sobre la base de unos compromisos, de unos arreglos contractuales, pero al final cuando se liquida, usted sí requiere la liquidez. La liquidez no la administra las entidades ejecutoras del presupuesto, sino que la administra el gestor presupuestal central, que en el caso del nivel nacional se llama Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y en el caso de las entidades territoriales se llamará Secretarías de Hacienda, o tesorerías, bueno, tienen unas unidades especializadas. Entonces, esas unidades son las que administran toda la liquidez del presupuesto, las que recaudan impuestos, las que recaudan todos los tipos de ingresos, las que administran los recursos del crédito. Y lo que busca el sistema de tesorería es fundamentalmente proveer la liquidez para liquidar, perdónenme ustedes un poco la redundancia, para liquidar la obligación que adquirió la administración con un tercero. Si necesitamos el dinero, la liquidez. Y esta aparece a través de un instrumento muy importante que se llama el Plan Anualizado de Caja o PAC. ¿Qué es el Plan Anualizado de Caja? Es un documento, es una programación, un programador que hace seguimiento a la programación presupuestal con el fin de proveer de manera oportuna los recursos de liquidez para el pago de las obligaciones de la administración. Entonces el plan anualizado de caja se empieza digamos, a planificar desde la afectación de las disponibilidades, desde la expedición del registro presupuestal y el registro de las obligaciones, es decir, trata de analizar la velocidad a la que se está produciendo el proceso de ejecución y cuándo, y responder a la pregunta de cuándo se van a pagar las obligaciones, de tal manera que cuando este pago de las obligaciones se haga necesario, el PAC provea la liquidez para cumplir con esas obligaciones.
Entonces aquí se integran tres grandes sistemas de gestión pública que son importantes reconocerlos porque en general implican pues tres grandes modelos de contabilidad, ¿no? Pues sobre todo en el tema del presupuesto y su relación con el tema de tesorería, que son sistemas que operan en dos niveles diferentes, pero que digamos a la larga tienen que fusionarse para lograr concluir con éxito la labor de la ejecución del presupuesto público y creo que aquí pues digamos en esto termina el nivel de ejecución del presupuesto. Bueno, finalmente tenemos que hablar de los elementos para comprender el control del presupuesto. Eh, para entender el control del presupuesto uno debería entender que ese se produce en varios momentos, digamos que desde la formulación presupuestal hay sistemas de control. Que funcionen o no funcionen, pues digamos eso es una situación diferente, ¿no? Eso es un debate distinto. Sin embargo, vamos a ver que hay distintos sistemas de control y de seguimiento y evaluación y que son distintos en términos de su función. Uno podría pensar, por ejemplo, que control y seguimiento son lo mismo, pero no, porque el control tiene características sancionatorias, tiene características de imputación, ¿cierto? A las entidades y a los ordenadores del gasto, mientras que el seguimiento y la evaluación simple y sencillamente son mediadores o facilitadores de los procesos de ejecución del presupuesto. Y quisiera arrancar con una cosa que es importante. El gasto público es fundamental para cumplir las funciones de la administración pública. ¿Sí? Decir que gastan menos es decir que la administración pública deberá tener menos responsabilidades. ¿Sí? O sea, uno no puede asumir un discurso tan lineal y tan plano en el sentido de decir que la administración pública debe gastar menos. Lo que se espera de la administración pública es que gaste con eficiencia. ¿Sí? Es decir, que cada peso de gasto se vea reflejado en un conjunto de productos, de salidas, de outputs, ¿sí? Que generen valor agregado o valor público o bienestar social o como lo quieran entender ustedes para los ciudadanos y ciudadanas. ¿Sí? Entonces que esa relación sea muy productiva, que cada peso que yo invierta en vías efectivamente tenga como resultado una dotación de vías de muy buena calidad, servicios de seguridad de muy buen nivel o servicios de justicia adecuados a las necesidades de las personas. Eso es mucho más fácil decirlo que medirlo, ¿no? Porque muchas veces, como se lo señalaba en un momento, en la administración pública se piensa no en un sistema de productos, sino en un sistema de rutinas. ¿Mm? No se ven como unidades productoras de servicios, se ven como unidades que ejecutan procesos sinérgicos y que, digamos, allí no hay ninguna temporalidad, se hacen cosas. Cuando le metemos una dimensión de planeación estratégica, cuando le metemos una dimensión de planeación por resultados, cuando vinculamos las dimensiones presupuestales a resultados, entonces la pregunta es otra. Si yo estuviera hablando desde el presupuesto tradicional, mi pregunta sería ¿cuánto gasté? Entonces, si a mí me dieron 100 pesos y yo gasté 99, pues soy un muy buen ejecutor. ¿Ya? Pero digamos, desde otras perspectivas como las que estamos viendo acá y las que ustedes pueden entender en las lecturas recomendadas para esta clase, el tema es qué resultados da gastarse ese presupuesto. Porque a la larga responde una pregunta fundamental. Los ciudadanos y ciudadanas pagamos impuestos para que el Estado, para que el gobierno entregue a cambio una serie de, pues digamos, de prestaciones en forma de bienes o de servicios. La gente espera que haya subsidios para vivienda, vías en adecuado estado, digamos, aparatos de justicia muy fuertes, sistemas de salud que garanticen atención pronta y eficaz. Bueno, todos tenemos unas ideas respecto a eso. Eh, no de otra manera se justifica pagar impuestos en una democracia. Posiblemente en otros fenómenos o en otros sistemas de gobierno posiblemente sí, pero en una democracia no. Se justifica pagar impuestos por los resultados que da la administración en el uso de esos supuestos. Y aunque esta aproximación pueda ser polémica porque implica ver al Estado o al gobierno en general o a las instituciones de gobierno como entidades que producen bienes y servicios, pues yo creo que en la práctica eso son, ¿no? Y digamos de alguna manera eso permite que nosotros tengamos unas ideas mucho más claras de lo que vamos a controlar.
Aquí vamos a ver algunos elementos de control y algunos elementos del seguimiento de la evaluación que son claves para poder mejorar, para poder garantizar una mejor, un mejor uso de los recursos que son, digamos, de todos y de todas. Hay que tener en cuenta también que no solamente se trata de hablar de eficiencia, sino también al menos de que esos recursos generen unos mínimos de equidad, ¿sí? Que sean administrados bajo el principio de economía, es decir, del ahorro, como se los mostraba ahorita en el proceso presupuestal. Uno puede tener, digamos, ahorros a través del uso de una técnica presupuestal o el diseño de unos pliegos para que los contratistas que se presenten a una licitación ofrezcan precios mucho más bajos de los que yo tenía inicialmente estimados. Y eso, digamos, de alguna manera es importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos y los elementos de control, seguimiento y evaluación. Ok, entonces, dentro de los modelos de control, seguimiento y evaluación, tenemos, digamos, distintos tipos de control. El control político que ejerce el Congreso de la República. Este control es importante porque no olvidemos que el Congreso de la República como autorizador, voy a utilizar esa palabra, como quien autoriza al Ejecutivo a gastarse, digamos, Congreso, consejos, asambleas, para hablar en genérico de los poderes legislativos, como quienes autorizan al Ejecutivo a gastar un determinado nivel de recursos, ¿sí? A tener un determinado tamaño del presupuesto, pues su primera responsabilidad es hacer control político sobre el uso de los recursos, sobre la eficacia en el uso de los recursos, sobre la eficiencia en el uso de los recursos, sobre la transparencia en el uso de los recursos. Entonces ese control político se da en distintas formas, ¿no? Se da como audiencias específicas donde se citan a las entidades ejecutoras para que rindan cuentas de no solamente cuánta plata han gastado, sino en qué se la han gastado, en qué programas, si esos programas están alineados con las políticas de gobierno, si esos programas han dado resultados, porque aquí también se incorpora una variable de resultados. Muchas veces las entidades dicen, mire, a mí me dieron 1.000 millones de pesos y yo me los gasté así y así, e hice X, Y, Z y W, pero los resultados no están, ¿sí? Un resultado es un logro, por ejemplo, como reducir los niveles de deserción estudiantil, ¿sí? Entonces yo puedo haber invertido en universidades, gastado plata en profesores, haber dado becas, pero la deserción estudiantil no se reduce. Lo cual quiere decir que hay un problema en el diseño del programa, en una forma, y, digamos de alguna manera, incorrecta de haberse gastado el dinero, y eso también hace parte del control político. Ahora bien, el control fiscal, el control fiscal que hace la Contraloría y que hace en general las Contralorías, está descrito en la Ley 42 de 1993. El control fiscal parte, digamos, del principio, del criterio según el cual la gestión pública tiene varios objetivos, que esos objetivos es lo que se llama de manera genérica las 5 E: eficacia, eficiencia, economía, equidad y ecología o medio ambiente. Es decir, que cuando estamos gastando el recurso público, se deben observar esas 5 variables. Y lo que hace el control auditor, que además es posterior y selectivo, eh, es verificar a través de instrumentos de auditoría que los distintos procesos contractuales, los distintos procesos de uso de los recursos públicos se ejecutaron ciñéndose a esos criterios. Entonces aquí es importante tener en cuenta los criterios de control que permiten el desarrollo del sistema de auditorías fiscales, y este control, digamos, el control político deriva en unas sanciones políticas, ¿no? Con mociones de censura, por ejemplo, o en otros procesos de control político que tiene el Congreso de la República, como por ejemplo las audiencias, las sesiones de debate, etcétera, etcétera, etcétera. El control fiscal da lugar también a unas sanciones de tipo fiscal, ¿no? Donde los responsables digamos, de delitos contra la administración pública en términos fiscales, pues tienen que asumir eh, unos, eh, unas sanciones, ¿no? Que pueden pasar a otras jurisdicciones, como por ejemplo lo disciplinario, y entonces ahí estaríamos hablando del control administrativo que ejerce la Procuraduría.
porque usualmente cuando hay un problema fiscal es porque se violaron también procesos administrativos, fallas en la capacidad del servidor público con respecto a lo que ordena el Estatuto del Servidor Público. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo haber perdido dinero por negligencia, ¿ya? Entonces la negligencia no es un problema fiscal, es un problema administrativo, pero el perder plata por negligencia configura dos tipos de sanciones, dos tipos de medidas, y estos controles son concomitantes y son complementarios en muchas veces. Y aquí aparece el control ciudadano o el control social. Sobre control ciudadano y control social vamos a ver una sesión más adelante, la próxima clase, para poder hablar con mayor propiedad sobre los temas de transparencia y lo que implica hablar del control social, el control ciudadano y los instrumentos del control ciudadano, que básicamente es que los ciudadanos como pagadores del presupuesto, como pagadores de impuestos, como dirían en Estados Unidos, como taxpayers, somos responsables también de verificar, de entrar a controlar de manera directa, no solamente delegada a través de los mecanismos de control o a través de los órganos de control, sino también de manera directa poder hacer análisis sobre la forma en que se ejecutan los recursos. Tiene muchas ventajas el control fiscal porque se puede hacer en lo local. Fíjense ustedes que nosotros podríamos eventualmente hacer un proceso de control fiscal pensando en la ejecución de obras de pavimentación que se hacen en nuestros barrios. Entonces, empezar a plantear preguntas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el cronograma de ejecución? ¿Qué tipos de materiales se están utilizando? ¿Se están demorando más tiempo? ¿Esto va a dar lugar a retrasos y luego de retrasos adiciones en el presupuesto que van a modificar los costos de construcción de esta vía o de este segmento vial? Entonces, desde lo local, ese tipo de control puede ser muy interesante y sobre todo cuando lo llevamos a las prácticas de auditoría contable. Entonces, aquí pueden salir toda una serie de procesos y procedimientos que ustedes como contadores o futuros contadores pueden aplicar de manera inmediata para hacer control de los recursos públicos. Y luego vienen los elementos del seguimiento. Entonces, cuando hablamos del seguimiento, lo que hacemos es ya no un control administrativo sancionatorio que tiene consecuencias, sino un seguimiento administrativo que busca ayudar a los ejecutores del gasto a que, digamos, de alguna manera los procesos de ejecución sean mucho más fluidos, sean muy eficaces, sean muy eficientes. Bueno, estas labores de seguimiento usualmente se relacionan entre una instancia coordinadora del proceso presupuestal y las unidades ejecutoras. Eh, Como les digo, es para garantizar la fluidez del proceso presupuestal, sobre todo para que cumpla el criterio de anualidad, ¿no? El principio de anualidad es supremamente importante en este sentido. El seguimiento del presupuesto se hace por parte en el presupuesto general de la Nación de la Dirección General de Presupuesto Público. El seguimiento del plan financiero lo realiza el Consejo Nacional de Política Fiscal. Entonces, fíjense ustedes que ya el plan financiero es un instrumento más grande de 4 años para poder mirar cómo el plan financiero se está alineando con las dimensiones estratégicas y de política pública. Y el DNP tiene otros dos tipos de seguimiento, que son el seguimiento a la inversión pública, que específicamente le hace, digamos, un seguimiento, una supervisión a la ejecución de los recursos del presupuesto de inversión y se aplica no solamente para los recursos del sistema de presupuestal o presupuesto general de la nación, sino que también se hace para los recursos de regalías. Distintas entidades territoriales tienen otros subsistemas de seguimiento también, no tan elaborados como el que tiene el gobierno nacional. Y finalmente está también por parte del Departamento Nacional de Planeación la evaluación del plan de desarrollo. Entonces, la evaluación del plan de desarrollo es importante porque permite alinear, ¿no?, todos estos segmentos de discusión de seguimiento a la inversión pública con las políticas del plan de desarrollo. Entonces es importante mirar que el presupuesto de inversión efectivamente se esté gastando de acuerdo con lo establecido en los lineamientos del plan de desarrollo. Entonces, digamos que lo que se busca acá eh, eh, es que
ese seguimiento lleve a que las unidades ejecutoras, porque son muchas, como lo vimos cuando hablamos de los ámbitos institucionales del gobierno nacional, y pues imagínense ustedes en los gobiernos locales, pues digamos aquí ya funcionan otras herramientas y otros instrumentos, pero esto es más o menos copiado lo mismo, ¿no? Dependiendo también de la capacidad administrativa que tenga cada uno de los entes territoriales. Por ejemplo, Bogotá tiene un sistema de seguimiento a la inversión muy parecido a este, pero municipios más pequeños pues no lo van a tener. A la larga lo que se busca aquí, como les digo, es garantizar el uso adecuado de los recursos, que se cumplan la ejecución de los recursos dentro de la anualidad, es decir, que se haga dentro del año para el cual fueron prevista la contratación y ya miraremos entonces qué pasa cuando ello no sucede en un video posterior que va a tratar sobre el tema de el principio de anualidad en la ejecución del presupuesto. Por ahora, muchísimas gracias, muy buena tarde y vamos a realizar un taller alrededor de este video del día de hoy, el cual va a estar cargado en la plataforma de Moodle. Que tengan muy buena tarde, ya nos vemos.